Muy buenos días. Mi cita al año en este espacio deberían ser más, no debería ser solo una. Me encanta estar acá. Eh, yo agradezco estar sentado acá. Mi nombre es Mauricio Navas Talero. Soy escritor y director de televisión, hoy en día de cine, porque la televisión se acabó. Hace muchos años en Colombia me he dedicado a esto y simultáneamente me dediqué a educar dos hijos, que hoy en día ella tiene 35, él tiene 25. Por fortuna para mí, por acuerdos pacíficos con sus madres, pacíficos, importantísimo decirlo, ellos dos, los dos hijos, vivieron conmigo el día a día. Sus madres iban, venían, pero pues el día a día, la gripa, el desayuno, las tareas, todo eso, la ducha. Tuve el placer y el privilegio de que fueran conmigo. Mm, Viví con mis dos hijos hasta hace como 5 años que ya el menor se fue, se emancipó y estudia. Y bueno, y me dediqué durante ese tiempo a tomar nota de cómo hacerlo y qué hacer y ver los resultados. Porque lo que sí es cierto es que tomé un camino muy singular que a veces genera como escalofrío en los padres, cuando yo les digo que mis hijos fueron educados en la total libertad, cosa que dicen todos los padres. Con lo general es mentira. Eh, Porque total libertad es muy difícil de entender y les voy a contar qué es total libertad. Total libertad es que ellos tenían derecho a decidir sobre sí mismos casi todo. Había algunas cosas que no podían escoger, como la opción de estudiar o no estudiar. Digo, de ir al colegio. De estudiar o no estudiar era problema de ellos. Pero tenían que ir al colegio. Ya verían qué hacían, si ganaban el año, perdían el año. Eso nunca me preocupó. Pero ir al colegio no era discutible. En mi casa no había restricción para el computador, no había claves, no había control parental, no había control parental en el DirecTV. Y llamo la atención del DirecTV porque el DirecTV tenía muchas opciones, entre otras porno. No había un papá ocupado de su participación en el computador ni con las redes sociales. Una aclaración importante. Todavía no había las redes sociales en la intensidad del volumen de hoy y debo ser claro con eso. O yo no tuve que pelear con las pantallas para educar a mis hijos. Sí, el menor entraba a YouTube, entraba a Facebook, pero no era lo que hay hoy en día con Instagram y todo esto, y con WhatsApp y con Twitter, y ahora X. Eso no existía. Es importante que lo sepan. Pero con excepción de pues, que eso no existía, en mi casa mis hijos comían lo que querían, no estaban obligados a comer nada. O sea, la señora que trabajaba por nosotros y que los quería mucho les pregunta, ¿hoy qué quieren almorzar? Claro, tenían las opciones de la alacena y la nevera. Esas opciones. Entonces el uno decía, quiero hamburguesa, el otro hamburguesa, el otro que quiero pollo, quiero pescado, no quiero nada. Eso no se conversaba en mi casa. La comida no se conversaba. Mm, Nunca les pregunté si habían hecho la tarea o no. Nunca, nunca. Ustedes dirán, pero hay un video, por ahí está, de una conferencia que yo doy, donde tanto ellos como sus mamás cuentan cómo fueron educados. No se tenían que bañar si no querían, no tenían que irse a la cama a una hora determinada. Y mi esposa de hoy en día, que es mi quinta esposa, mamá de ninguno de mis hijos, con ella no tengo hijos, cuando me conoció me dijo, tú estás loco, o sea, todo esto te va a salir muy mal. Ella decía, esta es una casa de locos. Ella venía de un hogar donde la mamá eh, estaba sobre todas las jugadas, microgerencia, sobre todas las jugadas. No respires así, camina derecho, ve al colegio a las 7, tienes que hacer la tarea, tienes que ser la mejor, tienes que sacar 5 en todo. Yo fui educado un poquito así, no tanto, pero sí un poquito así. Mis hijos nunca fueron interrogados acerca de cómo les iba en el colegio. Nunca fueron interrogados acerca de sus tareas. Nunca hice una tarea. Nunca acompañé a hacer una tarea. Am,
y les voy a contar el resultado. Dos personas sanas, alegres. Valentina tiene 35 años, está casada con un amigo mío que la conoció en mi casa. Él es 18 años mayor que ella. Cuando ellos se enamoraron, todo el mundo pensó que el mundo se iba a acabar. Cuando ellos me contaron, pues me contó él, mi amigo, me dijo, hermano, es que le tengo que contar esto. Él me lo contó aterrorizado. Todo el mundo que sabían, yo no sabía porque yo no me fijaba en eso. Todos los que sabían pensaron, se acabó el mundo. Camilo, que es 18 años mayor que Valentina, que llegó a la casa a una banda de rock que tenía Mauricio, conoció a Valentina de 15 años. Pues tardaron en enamorarse. Digamos que el estallido del amor les dio cuando Valentina tenía 19. Todos pensaron que el mundo se iba a acabar y cuando Camilo vino a contarme muy asustado, Mauro, es que Valentina y yo nos enamoramos y bla, hay que decírselo. Mi respuesta fue, primero gracias por contármelo, porque Valentina es una mujer mayor de edad y usted también no tiene por qué contarme esto, a menos que sea por cortesía. Agradezco la cortesía y le digo, "Oye, hermano, ¿qué le puedo decir yo si usted y yo tocamos en una banda una canción que dice el amor es más fuerte? Esa fue mi respuesta. ¿A qué vengo con todo esto? No a mostrarme como modelo de nada, ni paradigma de nada. No me creo eso. Creo que me salió bien el experimento, porque sé que hice un experimento. ¿Qué, ¿qué pasa con un ser humano educado en la verdadera libertad? En mi casa había, y sigue habiéndolo en mi vida, dos principios indiscutibles. No necesito más, y creo que cualquier comunidad, cualquier asociación se puede construir básicamente sobre esos dos conceptos y no se necesita ni uno más. Respeto y confianza. Así fue. Yo los respetaba. Miren, yo no entraba a la habitación de mis hijos sin pedir permiso. Nunca abrí un cajón de ellos, porque nunca necesité. Y cuando eventualmente, porque alguna razón, había de repente en un cajón de ellos una batería de un celular que yo necesitaba y yo lo sabía, yo les llamaba, hija, voy a entrar a tu alcoba, ¿en qué cajón tienes el asunto? Puedo entrar. Igual con él, igual con Fernando. El resultado, como les he contado, seres alegres de estar vivos, estables emocional y efectivamente, con estupendas relaciones con sus mamás y con las familias que no son de mi lado, porque me ocupaba de que ellos observaran que había otra mitad que ellos también llevaban consigo y que llevarían por siempre. Nunca objeté la vida de sus madres y las familias de sus madres, o sea, su otra mitad, eso era parte de lo que yo recibía con ellos. Nunca bloqueé el amor de ellos por sus tías o porque los que no fueran del lado mío familiar. Y entonces, cuando yo cuento esto, en algunas conferencias que dicto sobre el tema, recientemente hablando con gente muy, muy chévere, unas personas pues dedicadas a la salud mental y al estudio de la adolescencia, dijeron, yo tengo un podcast, se llama Cero No Sería ahí el podcast, echen una mirada, suscríbanse, denle like, me ayuda. Les, hablamos de que los padres todos desean la felicidad para sus hijos. Y ellas dijo, sí, los padres todos desean la felicidad para sus hijos. Y yo me pregunto, ¿cuál felicidad? ¿La del hijo o la del padre? ¿Cómo se hace feliz a un hijo? Contándole cómo yo soy feliz. Y entonces en medio de esa conversación, yo les dije, ¿y qué pasaría si en lugar de que los padres quisieran la felicidad para sus hijos, quisieran la libertad? Esas personas muy profesionales, muy estudiosas, sostuvieron un silencio y calculó unos 40 segundos. La palabra libertad da terror. Suena lindo. A partir de esa palabra, como en la palabra amor, se cometen muchas infamias. Y la libertad de un ser humano no la puede definir nadie sino ese ser humano. Si no, no es libertad. Contrario a la felicidad. Porque la felicidad sí es una variable que tiene que ver mucho con mi percepción de felicidad.
Oh, hijo, tienes que estudiar medicina porque mírame, yo soy feliz siendo médico. Y en ese esquema equivocado sobre supuestos sentimientos positivos, no estamos dejando a esos seres humanos ser lo que ellos quieran ser. Y entonces aquí aparece la pregunta que dice, entonces ¿qué? Si quieren no ir al colegio y dormir hasta las 9 y fumar marihuana en la casa todo el día, ¿lo dejo? No, no es esa la propuesta. La propuesta es que esté tan contento que no quiera hacer eso. La propuesta es que el medio ambiente en el que viven les permita darse cuenta de que, por ejemplo, leer es un placer, de que, por ejemplo, conversar con la verdad sea mejor que conversar con la mentira, de que se sientan dueños de su cuerpo para decir cuándo lo bañan o no. Me acuerdo, una de mis esposas, a la que llegué cuando ya Valentina, mi hija, tenía 6 años, y nos fuimos a vivir los tres, ella, mi hija y yo. Y llegamos a las primeras vacaciones de Valentina, y algún día ella, bien intencionada, sin duda, me dijo, ¿tú ya te diste cuenta que Valentina lleva en estas vacaciones 2 semanas sin bañarse? Sí. Y, no, dime tú, ¿a ti te parece bien? No lo registro, no me parece, no me parece. No tengo tiempo y no me parece que va a gastar tiempo pensando en si Valentina se bañó o no. Ella me mira muy extrañada. ¿Por qué? ¿No te da miedo que Valentina sea cochina? Y le dije, no, no me da miedo. No me da miedo porque Valentina me va a bañarme todos los días. Y esa es la lección. Hoy en día mi hija tiene 35 años y considera que su papá es un desastre y un desordenado, porque ella es mucho más aseada y mucho más ordenada que yo. Ah, Asimismo con la comida. Nunca permití que la comida fuera tema. Nunca. La mesa del comedor es un sitio ancestralmente simbólico para la mente humana. El momento de la reunión de la tribu a alimentarse es un ritual que tenemos grabado en los genes desde Neandertal. Y es un lugar en donde somos vulnerables, donde vamos por la supervivencia, porque nos alimentamos por la supervivencia. Es un lugar en donde estamos en contacto con nuestros elementos básicos de vida. Ese punto tiene que ser reconfortante. Y no entiendo que se arruine una hora de la vida del día porque una mamá o un papá insiste en que te tienes que tomar la sopa. Y viene la pregunta, entonces, ¿qué? ¿No se alimenta? No, no. Háblale del placer de comer. Enséñale el placer de lo que es un plato refinado. Hay este miedo terrible que tienen papás y mamás, terrible que tienen, y es un miedo que naturalmente es algo terrible, y es a que sus hijos sean molestados sexualmente por un adulto. Entonces, yo he visto este pánico en el que viven estos papás, y entonces sobre todo con las niñas, ¿no? Aunque hoy debería ser igualmente, ¿no? Las niñas, entonces el miedo, y mi amor, no te dejes tocar. Pero esos mismos papás le abrían la boca a la fuerza y le metían comida a la brava en su cuerpo. Y le estaban diciendo, tu cuerpo no te pertenece, yo mando sobre tu cuerpo y yo te abro la boca y te meto alimentos. ¿Eso no se llama una violación? ¿No es lo mismo? No es lo mismo obligar a un niño, como yo lo he visto, a que el papá o la mamá le arrancan la ropa y lo meten a la ducha a la brava. ¿Eso no es una violación? Decidir cómo se viste el niño o la niña por cuenta del gusto del papá y la mamá, ¿no es un allanamiento? Entonces, esos seres pequeñitos, educados de esa manera,
fácilmente se dejan tocar de otro, porque no tienen noción de que su cuerpo les pertenece y de que es sobre su cuerpo, sobre quienes ellos tienen la voluntad suprema. Luego, cuando llegamos a las edades adolescentes y vemos que nuestros hijos no se saben cuidar en ese sentido, entonces los llenamos de prohibiciones para evitarles que les pase que con otro y otro les haga lo que les hacíamos cuando niños. Yo pregunto, ¿esta ecuación no es clara y cierta? Si a usted de niño le enseñan que usted no gobierna su cuerpo, ¿usted por qué va a sentir que su cuerpo le pertenece? Estoy casado hace 17 años con una persona maravillosa con la que nunca he vivido un día. No vivimos juntos. Tenemos una relación de 17 años. Y ella, que es una persona muy honesta, hoy dice, yo no me querría ir de una relación como esta, porque yo no me quiero ir de un lugar donde soy libre. Y si libertad significa todo lo que estás pensando, sí, todo. Una vez alguien me preguntó que si a mí no me preocupaba que mi esposa, siendo tan atractiva, se fuera a acostar con otro. Y mi respuesta honesta fue, yo no puedo valorar a mi esposa de la cintura para abajo, yo la valoro de la cintura para arriba. Yo no voy a vigilar eso, como tampoco vigilé las notas de mis hijos, como tampoco les vigilé que veían en televisión. Y cuando yo veía, por ejemplo, que Fernando alguna vez en YouTube estaba viendo un contenido grueso en términos de, era un español que decía muchas palabras gruesas, y yo me senté al lado y le dije, ¿qué ves? Me dice, "Ta". Y yo no le dije, ¿por qué ves eso? Mira cómo habla ese tipo. Me quedé yendo al personaje y le dije, ¿por qué te gusta? Fernando me explicó por qué le gustaba y tenía razón. Decía cosas muy importantes el tipo. Las decía lleno de groserías. Y les decimos a nuestros hijos que nos digan groserías para que nos oigan decir a nosotros diciéndolas y para que las digan cuando grandes. No entiendo eso. Esta es una propuesta supremamente compactada, que es más un inicio de reflexión. Echen en la cabeza eso. ¿Ustedes quieren la felicidad para sus hijos o quieren la libertad para sus hijos? Muchas gracias por pararme bolas. Creo que me tengo que ir ya, me quedaría aquí hablando sobre esto el día entero y ustedes se quedarían dormidos. Mil y mil gracias. ¿Van a hacer preguntas? Ah, ok. Por favor, ¿tienen preguntas? ¿Cómo hacía para que hablara tu ejemplo, más allá de tus palabras? Porque creo que eso es una de las cosas más difíciles en los padres. Gracias, me das la posibilidad de hablar de algo que no se me venía ocurriendo. Claro, entonces, ¿qué les decía yo a mis hijos? Hablemos, ok, entonces, ¿usted qué les decía? Les contaba cosas de mi propia vida, de los momentos en que yo me había equivocado. Pero no se los contaba como una lección. Este tendrás que dar a los papás. Mira, hijo, es que tú tienes que... No, tú no tienes que aprender nada. Tú vas a aprender lo que te diga tu papá, no lo vas a aprender. Vas a aprender lo que la vida te enseñe. Entonces, me gustaba contarles anécdotas de mi infancia. Les gustaba contarles los días en que tuve miedo, en que me equivoqué. Me gustaba contarles lo que yo pensaba de mis padres cuando niño. Yo abría la puerta para una conversación sobre la existencia, no sobre la buena conducta. Y en la existencia están los modelos de conducta. Entonces yo no necesitaba teorizar sobre el bien y el mal. Por ejemplo, ayer hablé con mi hijo Fernando, estábamos hablando de alguna cosa y se acordó de que cuando él tenía 8 años, yo le dije, mira, la gente dice mentiras, todos decimos mentiras, y la mentira es inevitable.
Ese cuento de los padres de, tú nunca... Mentirosos. Todos mentimos. La vida sería imposible sin mentir. Ahora, la mentira que hace daño a otro, evitémosla. La idea es no dañar a nadie. Pero a veces la mentira nos protege a todos, al otro y a mí mismo, porque hay verdades que no necesitamos. María Jimena, que por favor abras el micrófono. Micrófono. Muchas personas las que están oyendo estos pobrecitos. Yo tengo otra pregunta. Esta está. Mauricio, hola. ¿Cómo fue tu crianza? ¿De dónde salió ese papá que cría hijos en libertad? Muchas gracias. Sí, debo honrar a mis padres. Obviamente, mis padres, mi papá nació en el 17, mi mamá en el 20, no, 1900, 1900, del siglo XX, pues. Y cuando yo nací, soy el último de la familia de 8 hijos. Mis hermanos ya eran muy grandes. Entonces, yo soy un hijo único raro, porque ya eran grandes. Entonces, fui un niño con hermanos muy grandes que ya se habían ido. Entonces, yo crecí solo. Mi mamá me tuvo a los 42 años, mi papá tenía 55 cuando yo nací, algo así. Eran gente muy madura ya cuando yo llegué, ya se habían equivocado mucho. Mi mamá era una mujer muy inteligente, trabajadora social, y mi papá era periodista y escritor. Entonces mi casa era una casa de pensamiento, pero había un grado de conciencia importante de mi mamá. Mi papá me enseñó ciertas cosas maravillosas, que la vida es para pasarla bien, que no hay que creer en nada. Todo esto con mucho sentido del humor. Era un hombre iconoclasta, cosa que yo también soy. Él me enseñó de la libertad. Mi mamá, muy inteligente ella sí pedagoga, ella se dio cuenta de que ir contra los tiempos habría sido gravísimo. Yo nazco en el 60, entonces conmigo a este país llega al mismo tiempo la liberación sexual, los medios de comunicación masivos, la marihuana, y mi mamá que trabajaba en las cárceles, era trabajadora social de las cárceles, en lugar de reprimirme y regañarme, se dio cuenta que lo que yo tenía que hacer era aprender qué era lo que había afuera, para poder vivir afuera. Muy comprensiva, siempre acompañándome ella. Yo me acuerdo que le decía a sus amigas que ella conmigo aplicaba un concepto que ella denominó la libertad vigilada, y yo fui muy libre. Yo me vestía como quería, yo oía la música que quería, yo iba al colegio que quería y me cambié de colegio muchas veces. Ok, mientras estudia, ¿qué colegio quiere ir? Entonces, claro, sin duda yo tengo que agradecerle a mis padres que yo venía con el germen de la libertad en el alma. Súper. Gracias. Y ahora sí, María. Sí, gracias. Hola Mi María Gina, pregunta pero es, por favor, me preguntes. sí, mi pregunta es, ¿cómo gestionaste tú o cómo hiciste eh, la relación de tus hijos con los demás afuera, con sus compañeros, sobre todo en la adolescencia? Porque yo tengo una línea parecida a la tuya, no tan como tan liberal, pero muy parecida, pero sí tuve algunos inconvenientes con las relaciones de mis hijos afuera, cuando eran adolescentes, con sus compañeros. María Jimena, no, creo que te debo preguntar, obviamente sin entrar en detalles, para poder hablar qué tipo de inconvenientes tuviste. Porque si, pues si no te va a decir cualquier cosa y no nos va a servir. Sí, por ejemplo, en la forma como yo trataba de dejarlos, ¿no? Que escogieran, como tú dices, que escogieran si comían, si no comían, si se bañaban, si no se bañaban, pero al entrar en la adolescencia hubo como mucho conflicto porque la forma que se conducían los otros jóvenes era totalmente diferente, era como un choque, ¿no? Entonces se presentaba como una ruptura. María Jimena, bueno, voy a aproximarme a ti en tanto pueda. Ujú. Eh,
no hubo. ah, Hubo momentos en los que hubo que preguntar por qué estás haciendo eso, si los hubo. Muy pocos, realmente. Tengo en mi memoria Ok. dos, uno con Valentina y otro con Fernando. Y en el Ujú, colegio, cuando yo iba a los informes, un colegio maravilloso que se llama la Unidad Pedagógica, es un colegio maravilloso. En los informes, a mí siempre me resaltaban que mis dos hijos eran muy amables con los profesores. Yo creo que se debe a que yo tenía claro que mis hijos se iban a sentir distintos afuera cuando hablaran, cómo se comportaran. Y de hecho, alguna vez un papá de un compañero de Fernando le dijo, bien, le dijo, tu papá está loco. Eso lo recordamos mucho y Fernando se siente muy orgulloso de que le hayan dicho que su papá estaba loco. Yo los preparé para que supieran que ellos eran singulares. No mejores, no, singulares. Quizás por eso iban como cuidándose de no causarle mucho ruido a la gente, porque ellos sabían que sus historias en casas de otros papás iban a resultar un poco escandalosas. ujú, Digamos que es lo que te puedo decir, es que yo tenía conciencia. Es más, mi propia familia me criticaba mucho, yo lo sabía detrás a mis espaldas, yo lo sé. Ellos decían, eso va a salir mal. Yo sabía. Y yo sabía que estaba ujú, tomando un riesgo. Yo sabía que era un riesgo grande. Y yo cruzaba los dedos para que me saliera bien. Porque donde me saliera mal, habría tenido que pedirle mucho perdón a esas mamás que confiaron en ujú. mí. Y no sé si te ayudan. Sí, gracias. A ti y a todos ustedes, de verdad, mil gracias. Gracias por tolerarme. Ojalá sea una inquietud que ingrese. Y si no, pues quieran. Muchas gracias. Chao, chao.